Bon dia. Des d'aquest silenci sap greu trencar-lo i tot. Gràcies per aquest preludi musical que hem tingut i que ens ha anat situant en tot això que ara parlarem. Ja sabeu que l'Àngela ve d'Itàlia, que la llengua amb la qual parlem amb ella és el castellà, per tant, ràpidament ja canviaré. Ara estàvem dient que ella potser s'estima més estar dreta perquè els del fons pugueu veure. Com que a mi no cal que em veieu, només amb que ens sentiria n'hi ha prou, doncs aleshores farem aquest format. I com que ja no para mai, ja li va bé d'estar dreta. Bé, pels que no la coneixeu, que també pot ser que hi hagi algú, doncs explico una mica com conocí a Ángela Volpini en el año 2006 a raíz de una conferencia que vino a ofrecer en nuestro país y me cautivó su mensaje. Con la intención de ahondar en él, cogí las maletas el verano siguiente y me fui al Centro Cultural de Novacana, en Casanova Stafora, en Italia, para asistir al curso que impartía en castellano bajo el título Dar esperanza al futuro, sobre el desarrollo de la persona para el nuevo milenio. Como ella suele decir a quien la escucha, entendí solo un 30%, ella dice que menos, ¿no? A mí me dice que la entiendo un 30% de lo que explicaba, tanto por su complejidad como por su novedad, fruto de una larga y continuada elaboración personal, enraizada en su experiencia. Pero a pesar de ello, yo acepté el reto, no solo de aumentar mi cuota de comprensión, sino de abrir caminos de difusión de su pensamiento. Por eso estamos hoy aquí. Así, en el año 2008, supongo que muchos de ustedes lo recuerdan, organizamos junto con Teresa Forcades unas jornadas aquí mismo bajo el lema Una nova imatge de Déu i de l'ésser humà des del femení, de las cuales después se publicó un libro en catalán. Recientemente se ha publicado en castellano, en PPC, y que se presentó el 2012 juntamente con Lidia Pujol y el pianista Juan de la Rubia en el Teatro Goya. Además de este libro conjunto con Teresa Forcades, Ángela ha publicado juntamente con Marcel Capalladas Viatge a Terra Santa y en Italia una decena de libros más. Próximamente verá la luz su primer libro en solitario, una traducción al castellano de Capire María, en una nueva editorial de la cual hoy tenemos aquí entre nosotros a su editor y doy fe de que se ha firmado ya el contrato para que este libro salga publicado en marzo y del cual se harán, supongo, también con la ayuda de Lidia, inestimable de Lidia, numerosas y sonadas presentaciones. Bien, Ángela es una rara conjunción entre experiencia y razón. De pequeña tuvo una experiencia mística y pocos años después la expulsaron de la escuela, prohibieron su escolarización a causa de sus ideas. A pesar de ello, siguió formándose de manera autodidacta y se convirtió en una acérrima defensora de la razón y también del lenguaje, de la comunicación, con el que ha elaborado su pensamiento que sustenta en su experiencia. A los 18 años participó en calidad de oyente invitada en el Concilio Vaticano II, donde tuvo la oportunidad de debatir con grandes teólogos. A lo largo de su vida ha buscado continuamente explicarse y explicar lo que ella había vivido. Ha confrontado sus ideas no solamente con teólogos, sino con todo tipo de personas que podían darle luz. Esta búsqueda la ha llevado a dialogar con gente tan diferente como Monseñor Óscar Romero, premios Nobel de física, de medicina, artistas como Pasolini, intelectuales como Jean-Paul Sartre, ahora están muchos de ellos muertos, pero también es que ahora voy a decir pensadores de nuestro país como Raymond Panikkar, y parece que está haciendo como un... Pero bueno, ella sigue, no únicamente se quedó en el pasado, sino que sigue confrontando su pensamiento con los intelectuales de nuestra época. La necesidad de contar su experiencia la ha obligado a convertirse en creadora de pensamiento y de lenguaje, por lo que al principio puede ser que no entendamos fácilmente lo que quiere comunicarnos. Volpini habla poco, pero lo hace de manera contundente. Ella siempre dice, digo lo que he visto y conozco lo que digo. A veces su mensaje es tan obvio que no captamos su enorme complejidad. El título de la ponencia que hoy nos reúne, El aliento de la energía,
un título sugerente que viene de unas charlas que dio Ángela en Italia. Yo pienso que a Ángela, así en confianza, que ella no me oiga, digamos que le da igual el título que le pongamos a su mensaje, ¿ves? Porque ella lo tiene muy claro. He venido a enseñar el camino de la felicidad en la tierra. Un pensamiento centrado en ayudar al ser humano a ser consciente de sus infinitas posibilidades de desarrollo y de relación. Así que vamos a entrar ya en este diálogo. Ya sabéis que Ángela, también por la dificultad con el lenguaje, siempre prefiere tener a alguien que pregunte, ¿no? Porque así vamos ahondando en su pensamiento. Yo empezaría por esto, porque claro, la gente piensa, el aliento de la energía, Ángela, ¿no? Esto suena como así mucho New Age. Y yo diría, Ángela, ¿qué es para ti el aliento de la energía? Han dado este título en la charla que fui a dar en el Museo de Arte Moderna en Roma, porque el tema era la energía, las energías que mueven el mundo. Y también yo tenía que profundizar este tema, pero para mí la energía que mueve el mundo es el aliento de Dios, que suyo, que en nosotros se manifiesta como vida y como conciencia, como vida que se evolve, se dice evolve, en conciencia. Esto es el aliento de aquello que yo pienso del aliento de la energía, le he traducido inmediatamente en el aliento de Dios, que se traduce en el ser humano en vida consciente. Esto es un poco para entrar en el tema. Bien, aprovecho para decirle que estoy muy contenta de estar aquí, porque en este sitio, cerca de estas maravillosas hermanas benedictinas, yo me siento en casa. No es la primera vez que estoy aquí, es bastante veces, fui bastantes veces, cada vez estoy feliz de encontrar aquello que ya conozco y también los nuevos. Y mi intento es intentar de hacer conocer las posibilidades que el ser humano tiene. Toda mi vida fue así, fue un tentativo de expresar, de comunicar aquello que en mi infancia he tenido una experiencia mística, la visión de la posibilidad del ser humano y también la visión del amor de Dios. Esto era percibir, la visión invece era una visión de las posibilidades humanas. Y está tan diferencia entre la realidad humana, que es un sufrimiento, una desesperación, y aquello que he visto yo como posibilidad del ser humano, que no he podido que usar toda mi vida para comunicar que se puede salir de esta miseria humana, de esta desesperación, se puede desarrollarse y llegar a la plenitud y a la felicidad. Ese fue el intento de mi vida de siempre, esta hora. Y ahora que estamos en un momento muy bajo de esperanza, me parece que es puntual intentar de dar otra vez como puedo la imagen de que el ser humano no es un ser limitado, malo y pecador. Es un ser que tiene toda la posibilidad y que su fin natural es la felicidad, la plenitud de la felicidad. Bien, esto es un poco el mensaje que intento desarrollar como siempre, dar esperanza al futuro y ayudar a la gente, toda la gente, a verse maravillosa, ella misma y todos los demás, ver que somos verdaderamente el capolavoro de la fantasía de Dios. El lenguaje está cambiando rápidamente. Muchas personas se sienten a gusto hablando de energía. Yo pienso que esto también fue un gancho hecho con segunda intención para ver si subía la edad de la población que nos escuchaba.
porque energía es una palabra que se entiende fuera del dominio de la religión. ¿Por qué crees que ocurre esto, Ángela? Porque cada vez hay más personas que están cansadas de la religión. Sí, esto es verdad, porque la religión no ha podido comunicar su mensaje verdadero, que es el deseo de trascendencia del ser humano, el deseo de trascendencia, de superar los límites. Ni ha cargado de deber y no le ha dado esta perspectiva que era su mensaje. Y por eso la gente rechaza la religión. Y esto alguna vez es un poco un dolor, para mí es un dolor, porque en la religión cristiana está dentro su semilla, su novedad, es la visión de Dios nueva, la visión del ser humano nueva, que antes no estaba, que el ser humano es hijo de Dios, lo puede todo, está en el mensaje del Evangelio. Y a mí siempre me ha dolido muchísimo ver que esto no se expresaba, que no se desarrollaba. El núcleo fundamental de la Buena Nueva, que nos revelaba nuestro fin, nuestra posibilidad, no estaba desarrollada, no estaba trabajado. Y por eso yo creo que es ¿cómo se dice? Espera, que no me sale la palabra. ¿En italiano? Sí, allontanarse. Sí, de la religión, con este intento es bueno también, sí, dejar un poco de lado la religión, porque esta no te habla a tu corazón, a tu conciencia, a tu mente, es bien. Pero mira, yo tengo que decir una cosa también. Esta palabra de energía, que es muy bonita, me gusta también a mí, pero no comprende l'incontro, no comprende la relación personal que puede estar entre las personas humanas y Dios. Esto es el límite de esta palabra que a mí me gusta también, pero el límite es un poco esto, que no es aquello que entiendo yo. Aquello que entiendo yo es una relación personal, verdaderamente personal, entre cada persona y su creador. Y por esto se tiene que tener una visión de un principio personal, no impersonal. Bien, por eso puedo decir que la palabra a mí me gusta, porque la interpreto como quiero interpretarla yo, pero en sí misma es un poco peligrosa porque no contiene el principio personal. Mientras la religión cristiana sobre esto tenía el principio personal, pero chi se ha apartado, se dice apartado, de la religión, yo lo comprendo y lo aprecio también, porque con una profundización que ha hecho a lo largo de los años, hay visto que rechazaban una visión de Dios y una visión del ser humano que no le parecía bien, porque pero estaba un deseo de búsqueda de otra visión de Dios y de otra visión del ser humano. Por esto, todo aquello que han dejado la religión, no todo, pero mucha gente de aquellos que han dejado la religión por esta inquietud, yo la he encontrado y allí he podido trabajar muy bien. Esto es un poco mi experiencia que es esta. Después, mi visión del ser humano es fantástica. No tendría que decirlo yo, pero lo voy a decir igualmente. Es fantástica porque reconoce a cada ser humano su originalidad y su necesidad de existencia per enriquecer el mundo, per enriquecer el universo. Y por eso digo que es fantástico, porque no es un ser humano así
que está aquí porque la fantasía de Dios ha querido, no, porque Dios necesitaba ser humano, únicos, original, con aquellos confrontarse y coger también de cada ser humano su originalidad para enriquecerse también él, no solo nosotros mismos, también él. Por eso mi visión es fantástica, lo digo yo, se lo voy a decir a los demás, porque nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene el mismo sentido que Dios. Una de las cosas que se achacan a la religión es que siempre o solo nos da respuestas actualmente, es de las cosas que se critican. Tú aquí hoy nos estás dando respuestas o confirmaciones. Yo pienso que le doy confirmación, porque yo estoy convencida que en cada ser humano, en su corazón, en su mente, está ya este deseo, esta exigencia de una vida totalmente diferente. Cada uno de nosotros, yo pienso que intuye que su vida no puede ser acaso, que su vida tiene que ser importante por él y por el mundo. Esto lo intuimos todo. No tenemos la cultura para expresarlo, ni la fe para creerlo. Esto es verdad, pero lo intuimos todo y lo deseamos. Bien, por esto yo voy confirmando aquello que cada uno tiene en su corazón como sentido de su vida. Es mi tarea confirmar aquello que uno tiene dentro, porque también a mí la experiencia mística que he tenido me ha confirmado aquello que yo tenía dentro como visión de mí y visión del ser humano. ¿No te sientes, Ángela? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo identificarlo? Bien, es una cosa muy simple que yo voy diciendo, pero me ha costado muchísimo focalizarla, porque yo en esta experiencia mística he visto toda mi posibilidad y la posibilidad del ser humano. Y me parecía tan normal, tan lógico, que todo lo podían ver, lo podían creer, lo podían expresar, ¿no? Me parecía tan lógico, pero así no era. Todo estaba influenciado de una cultura, de una religión, de una cultura donde se definía el ser humano como un ser limitado, pecadore, limitato, que no tiene esperanza de desarrollo, de plenitud, sino un Dios viene a salvarlo. Y esto a mí no me cuadraba. Y digo, ¿cómo puede ser que yo siento esto y en la experiencia mística he tenido una conferma de aquello que yo siento y que la gente que encuentro no está en esta postura? Y pasé mucho tiempo escuchando a la gente, muchos años, sin hablar casi, escuchando. Y de repente me he dado cuenta que toda la gente que me hablaba empezaba a hablar de sus pequeñas cosas, de su pequeño sufrimiento, de su mal rollo, pero al final siempre que llegaba a decir, ay, ¿qué sentido tiene la vida? Mi vida no tiene sentido. Y con esta afirmación yo decía, mira, si tocase a ti dar sentido a tu vida, ¿cómo la harías? Me salió espontánea poner esta pregunta. Y siempre salía lo mismo. Si tocase a mí dar sentido a mi vida, yo haría toda la gente feliz, todo que se pueden comunicar y todo que se pueden expresar,
siempre. En esto expresar el deseo que digo aquí, yo he visto que en cada ser humano verdaderamente estaba aquello que estaba dentro de mí, estaba también dentro de ellos. La única cosa que no se lo creían posible, parecía que era un sueño, algo de loco, una locura. No se atrevían a decirlo también porque era algo de diferente, de extraños. Y de este momento yo empecé a confirmar a la gente, mira, aquello que tú deseas es tu posibilidad. Bien, he visto verdaderamente a través de muchos años esta confirmación, que nosotros tenemos, intuimos nuestro fin, nuestro sentido. Es aquello que queremos, lo intuimos, lo deseamos, lo queremos, mas no lo creemos. Lo creemos. Esto, y después empecé a hablar. Mira, y hablar por decir a la gente, mira, que aquello que tú estás deseando dentro de ti, que tienes vergüenza de decirlo también a ti mismo, es tu posibilidad. Aquí estamos, por desarrollar esto, por poner en ser, en la realidad cotidiana, aquello que es tu deseo. Este es el motivo de nuestra existencia, esta es nuestra creación. Así empecé mi evangelización, de confirmación de los deseos que están en el corazón humano. En esta línea estaría lo que tú siempre dices, que no se deben hacer caso de los mensajes que vienen de fuera, sí, sino escuchar los interiores para ser capaces de captar nuestra exigencia, ¿no? Sí. Después de haber focalizado esto, ha intentado de ver aquello que nos impide de escucharnos y de creernos, que nos impide. Nos impide de escucharnos y de creernos es toda la cultura exterior, que con esto no es mala. También la cultura exterior tiene sus valores, es la historia de la humanidad, no se tiene que tirarla, pero se tiene que suspender un momento por sentir, por llegar a comprender lo que sale de adentro de nosotros como pregunta existencial, de ser o no ser, y de ser y cómo ser. Se tiene que ponerla un momento, suspender un momento para coger aquello que nace de nosotros mismos, como pregunta de ser y cómo ser, y intentar de darle una respuesta. Esto es nuestro valor, es nuestra gran tarea, es nuestro valor, dar una respuesta a esta pregunta, que es el aliento de Dios, que mantiene la vida humana en la historia, en el mundo. Y nosotros, y solo nosotros podemos dar una respuesta a esto. Bien, esto es aquello que he visto, ¿no? Después, cuando tú das una respuesta personal a aquello que sale de dentro de ti, tú puedes acoger todo aquello que viene de afuera como una nueva riqueza, como un enriquecimiento. Antes que tú nos daba esta respuesta, no tenía esta respuesta, todo aquello que venía desde fuera era un condicionante, un condicionamiento. En el momento que tú das una respuesta a esto, aquello que viene desde fuera es un enriquecimiento, porque el final de la vida humana es que cada uno pueda comunicar su originalidad al otro para enriquecerlo, empezando de Dios a todos los demás. Bien, ahora a este punto se puede coger todo aquello que viene desde fuera, porque tenemos la capacidad de discernirlo. Y tenemos la capacidad de enriquecerse, de enriquecer nuestra humanidad, nuestra originalidad, de la originalidad de todos los demás. En este camino, Ángela, hemos pasado de los confesores, que nos decían lo que teníamos que hacer, a los maestros espirituales, los pongo entre comillas, porque son los que nos hacen dependientes,
Entonces, sin negar para nada los auténticos maestros espirituales. ¿Necesitamos en este camino maestros, Angela? No, esto es un no rotundo. Necesitamos de ser capaz de coger la originalidad de cada ser humano que encontramos. Esto sí, esto es el enriquecimiento, ¿no? Enriquecimiento que tenemos. Esto sí, pero cada uno es maestro de sí mismo, porque la vida es nuestra, de cada uno. No, y ninguno puede ser maestro de la vida de un otro. Esto siempre yo me he contrapposto, come si dice, enfrentado con aquello que quieren dirigir con buena intención la gente. No, cada uno tiene que escuchar su pregunta existencial, darle una respuesta autónoma, en total libertad, después puede coger la originalidad de todos. Todos los interventos son buenos, pero después, no antes. Si no, le quitan su posibilidad, su vida. Todo aquello que quiere dirigir otro, le quita la vida al otro. Cioè, la vida es una expresión original y personal. Esto. Y después, si nosotros se abrimos al amor, escuchamos que la pregunta de ser ti mismo es junta también a ser en relación con todo. Si la escuchamos, vamos a construir una relación verdadera con todo aquello que encontramos, que es una relación que es la capacidad de coger la originalidad de cada uno, no de perder tiempo, de coger la originalidad de cada uno. Esto yo pienso que es aquello que cuando alguien ha pensado al paraíso, pienso que había pensado a una respuesta a su exigencia, a su deseo de ser y de ser un ser comunicante, capaz de dar todo aquello que él era y recibir todo aquello que los otros son en su realidad. Como decir, es un poco que cada uno tiene que ser Eucaristía. Un poco de afecto, renunciamos a todo esto, a ser quien somos. No te dejo sentar, ¿ya lo ves? Sí, ya bien. Mira, sí, me hace reír porque verdaderamente la necesidad afectiva ci imprigiona, come dire, ne hace prisioneros. Nos esclaviza. Nos esclaviza, sí. La verdad es esta, que cada ser humano quiere ser acogido y amado. Y yo siempre digo, mira, en esto ya está vislumbrada nuestra posibilidad, en este deseo que los malos y los buenos tienen de ser acogido y comprendido, y ya está. Bien, esto es muy fuerte y vamos buscando quien le coge, quien le ama toda la vida. Y siempre y cuando no estamos satisfechos, seguimos. Bien, sin ser nunca satisfechos, porque esta pregunta, esta exigencia de ser acogido y amado, corresponde, es la revelación de nuestra posibilidad de saber acoger y amar. Y yo siempre digo en italiano, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Si todos sentimos el deseo de ser acogido y amado, todo, ¿quién empieza a acoger y amar? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Sí. A ver quién se atreve. Sí. Sí. Se tiene que aprender a dar palabra a todo aquello que piensa, que pasa en nuestro sentido, en nuestro sentimiento, en nuestra razón, en nuestra fantasía. Se tiene que aprender a ponerle palabra. Esto es muy importante, porque vivir de emociones es una cosa muy buena, extraordinaria, pero pasan las emociones. Si tú cuando vives una emoción fuerte
intentas ponerle palabra, tú vas a conocer aquello que has vivido. Tú puedes comunicarlo. Y mientras se comunica, se puede repetir, se puede otra vez repetir aquello que tú has probado. Si no, pasa y no deja nada. ¿Qué le dijiste a tu marido, a Giovanni, el día de tu boda? Bien, nosotros hemos elaborado una fórmula por la boda, que era esto: te reconozco, te escojo, pero me has reconocido la libertad de ser mí misma. Y también él te elijo porque me has reconocido la libertad de ser mí mismo. Que me parece, yo tengo esta visión de la pareja, es una visión un poco rara, que ninguno la comparte, pero es esta. Yo la he expresado en la fórmula del matrimonio, pero mi visión de la pareja es esta, que estamos en un mundo que está evolucionando. Tenemos el deseo de ser acogidos y amados. Y allá cuando se encuentra uno que te acoge, que te ama, que al menos dice así, la pareja nace porque dos se encuentran y se declaran amor, y por el hecho que el otro te ve, y te ve en tu originalidad, porque el enamoramiento es ver la persona en su posibilidad, en su originalidad, porque te ha visto y quiere estar contigo porque te ve tan maravilloso. Por esto, él o ella te puede dar la libertad de ser ti mismo, porque la sociedad hasta ahora no te da este espacio de expresarte, de ser ti mismo. Este espacio de libertad solo te lo puede dar aquello que te ama verdaderamente. Y para mí la pareja es esta: encontrar una persona que te ama verdaderamente, que te dé los espacios de ser ti misma, porque te ama. Esto para mí, la pareja, tiene que ser esto. Y como somos lejos de todo esto, somos lejos de todo. Estamos lejos. Estamos lejos de todo esto. Bien, pero aquí hay joven, yo le recomiendo, este joven, se tiene que formar una pareja, por favor, con estos criterios. Porque este criterio paga, se dice paga, porque te hace feliz. Vale la pena. Vale la pena porque te hace feliz. Y te hace feliz a ti y te da la posibilidad de hacer feliz al otro. Lo repito Y para por que eso tomen nota. no tenemos que renunciar a nada. No, es la manera no per renunciar a nuestra libertad para tener afecto, pero es la posibilidad de tener mucho afecto siendo libre. Más afecto siendo libre. Siendo libre, sí. Te escojo porque me has reconocido mi libertad de ser yo misma. Entonces, cuando oímos esto, ahora en este momento, aquí y ahora, un domingo por la mañana, tenemos dos caminos, te digo. Uno que es el de decir, bueno, sí, pues me voy a poner y venga, empieza mi búsqueda, pero mi búsqueda espiritual se convierte en ir detrás de un maestro y de otro, y de un cursillo y de otro, para que me expliquen lo que yo, en definitiva, ya sé o intuyo. Entonces esto puede ser una trampa que lo que hace es dilatar nuestro encuentro. O bien, otro sería tu método, que es tu método y de tantas otras personas, que es de la búsqueda continua, Sí. de no dar nada por supuesto, como dices tú, es decir, no dar nada por supuesto, aunque partimos de las certezas propias. Entonces, ¿qué nos decide a optar por un camino u otro? Uno es el miedo, el otro es la decisión. Tú misma has dicho, ¿quién se lanza? Mira, puede ser el miedo, pero muchas veces cuando estamos discutiendo de esto dicen es el miedo. Yo tengo otra respuesta, es la abitudine, ¿cómo se dice la abitudine? ¿La habitud? L'hábito, la costumbre, sí. La costumbre. Más que el miedo es la costumbre. Porque miráis. ¿La rutina? La rutina.
Aquello que a mí me ha dañado un montón, me ha hecho sufrir un montón, en mi infancia sobre todo, después de esta experiencia mística que he tenido, es ver al ser humano repetir los gestos. Siempre. Y yo me preguntaba, en esta repetición no hay humanidad, no hay aquel ser que yo he visto, hay un animal, porque el animal siempre hace lo mismo, y también el ser humano hace lo mismo, siempre, porque me parecía muy claro que la dinámica del ser humano era la creatividad y no la repetición. Sufría tantísimo de ver la repetición como dinámica del ser humano anziché la creatividad. Por eso descubrí un poco l'arte, o descubrí en la arte, en aquello que era un poco de arte, que estaba en un pueblo campesino, no estaba mucha arte, ma lo poquito que encontraba en un libro o en un dibujo, un poco de arte, dice, mira, esto lo reconocía como la expresión personal de uno, de aquello que lo han hecho. Digo, esto tiene que ser la dinámica humana, la creatividad, no la repetición. Y me he dado cuenta que aquello que nos para, sí es el miedo, pero más del miedo es esta actitud de la repetir, que no es del ser humano. La dinámica del ser humano es la creatividad, que quiere decir expresar, que cada uno puede expresar su originalidad, su visión del mundo, su pensamiento, aquello que tiene dentro, que después, si uno no llega a expresar esto a través de la creatividad, se enferma, pierde sentido la vida. Muchas veces yo me encuentro con gente enferma y que no es enferma verdaderamente, está enferma porque no ha tenido la oportunidad de expresar sí misma, su idea de la vida, sí misma. Y cuando yo le digo, mira, yo te legitimo, te confirmo que aquello que tú tienes dentro es tu verdad, tu veridad, hazlo, intenta. No se importa si tú vas a romper consuetudini, costumbre. Tienes el coraje, vendrás que tú te vas a curar. Y así está. Cuando uno tiene el coraje de expresar a sí mismo, se cura también de su enfermedad e empieza a gozar de su vida. Esto iría en la línea que tú dices últimamente, que tenemos que hacer una revolución cultural. Sí. ¿Qué quieres decir con esto? Sí, una revolución cultural que es, si hasta ahora hemos acogido un modelo de ser humano que le han propuesto desde fuera, no digo que esto no tenga valor, tiene valor general, es una visión general, por eso es abstracta. Todo podemos reconocerse en este modelo abstracto como ser humano, pero como ser personal no. Yo tengo que hacerme mi originalidad, mi ser personal, es mi elección. Soy un ser humano como cualquiera, pero tengo la oportunidad de elegir lo que quiero ser y cómo hacerlo. Este es mi verdadero nacimiento a mi persona. Bien, esto es la revolución cultural que yo quiero, que dar la legitimidad, se dice legitimidad, a la expresión personal, aunque si esta es pequeña, porque no tenemos la cultura, tenemos la cultura de los modelos, no de la expresión original de cada uno, pero de imitar modelos, y por eso nos cuesta, ¿sabes? Nos cuesta. Allí entra el miedo. ¿Y sabes por qué entra el miedo allí? Cuando uno no tiene el coraje de expresar a sí mismo, se enferma también, porque entra el miedo de separarse del grupo, de la familia, de la sociedad, de ser visto como un ser raro, ¿sabes? Allora mucha gente se conforma
al hábito que has encontrado, porque dice, yo se me manifiesto como siento que soy, rompo con mi familia, con mi entorno, con mi società, me ven un bicho raro. E allí viene, hai visto che il miedo viene allí. El miedo de perder aquel poco de comunicación que tenemos, que es nada, porque es una comunicación falsa, porque yo digo siempre, cuando veo gente junto y escucho lo que dicen, siempre me digo, mira, esta gente tiene una gran nostalgia de comunicarse, pero pierde su tiempo porque no están comunicándose, están perdiendo el tiempo. Se ve que este es un deseo, es una exigencia de comunicar, por eso están allí, ma no saben comunicarse, perché non se ven come sono, uno differente dell'altro, e la misma comunicación se aplasta, se aplastan uno sobre el otro. Esto es un dolor fuerte, ¿sabes? Para mí sí, porque yo veo siempre la posibilidad dentro del ser humano de ser feliz, de ser uno mismo, de ser feliz en comunicación con todo, que esto genera algo de extraordinario, siempre lo veo. Y cuando veo el ser humano que se reduce a tan poca cosa, es un sufrimiento verdaderamente inmenso. Tú, Ángela, te has entrevistado, ya lo hemos dicho antes, con más de un intelectual, confrontando, con la idea esta de confrontar siempre tu pensamiento. ¿Qué buscabas tú? ¿Qué buscaban ellos en estos encuentros? ¿Los intelectuales tienen confianza en el ser humano? Mira, no se puede decir exactamente esto, que tiene confianza, pero están en búsqueda. Cioè, le he encontrado porque estos intelectuales están en búsqueda, en una actitud bastante de apertura. Yo me he encontrado mucho mejor con los intelectuales ateos que con los teólogos, que son aquellos que hay vivido toda la vida, ¿sabes?, con ellos. Porque ellos estaban, los teólogos son así, tiene ya todo claro, está allí, no tiene una postura de búsqueda. Con los intelectuales me he encontrado mejor porque tenía por lo menos, posición rara, esto es verdad, muy rara, pero una actitud de búsqueda, ¿sabes? Y por eso fui bastante amiga de muchos intelectuales europeos importantes, con la Academia de Francia, con todas las academias de Francia por muchos años, en Italia con Pasolini, bien, y con otros también, pero porque tenían esta inquietud de conocer más allá, de conocer. Y siccome mi visión del ser humano es bastante rara, única, estaban interesados da un punto de vista antropológico. En estos momentos de crisis, que en todos los ámbitos, económico, cultural, tú nos dices siempre que tenemos que transformar el mundo. Sí. ¿Por dónde empezamos, Ángela? Sigo diciéndolo siempre, porque este mundo a mí no me gusta así como está hecho. Y tengo la convicción, ¿se dice convicción? Convencimiento que se puede cambiar. Esto no me lo quita ninguno. Se puede cambiar. Exactamente, se puede cambiar si nosotros tenemos el coraje de expresar nosotros mismos. Porque si uno se expresa verdaderamente, tiene una autoridad, una fuerza, un valor que ninguno lo puede matar. Ninguno lo puede matar, por lo menos físicamente sí, pero culturalmente, espiritualmente, políticamente no. Y es esto. Y más la crisis es fuerte, como en este momento, a todos los niveles, no solo económico, esto no impacta más porque le quita la posibilidad de sobrevivir, pero es una crisis también cultural muy fuerte, de desconfianza, es una crisis sobre todo acerca del futuro, que no lo vamos a ver, parece que todo está ya hecho y que no hay ninguna perspectiva.
Bien, en este momento se tiene que recordarse que el ser humano, verdaderamente recordarse de esto, que el ser humano tiene dos cualidades extraordinarias, que siempre la ha usado sin darse cuenta, sin total conciencia, que es la libertad y la creatividad. La libertad de escoger aquello como quiere ser y como quiere hacerlo, y la creatividad por realizarlo, la creatividad por realizarlo. Y la historia, toda la historia fue una expresión, un anhelo de libertad y de creatividad, es una expresión de creatividad, también con poca conciencia, no con la conciencia que tenemos ahora, pero fue un avanzar, como dije, avanzar continuo. Ahora, con el nivel de conciencia que tenemos, podemos hacer verdaderamente un salto cualitativo extraordinario. Y yo me lo espero siempre esto. Y siempre cuando me muevo para ayudar a la gente a reconocerse, a ver su posibilidad, a darse el coraje de hacer este salto, porque se puede hacer, lo podemos hacer, porque esto sí me fastidia, me hace mal, me hace sufrir ver la resignación, ver un mundo rassegnato, come si dice rassegnato? Che sta parado, Está parado. Resignado. Resignado. Un mundo resignado. Yo no lo conozco, no lo reconozco. Tenemos que poner en marcha nuestra esperanza y nuestra creatividad y podemos encontrar soluciones no solo personal, ma soluciones que pueden abrir los caminos de la esperanza, porque allí se tiene que abrir el camino de la esperanza en la posibilidad humana. Estamos empezando a ser humanos, ¿sabes? Empezando, porque hasta ahora sí, mucha gente ha intentado de expresar su humanidad, pero en la globalidad, estamos empezando ahora a ser verdaderamente ser humano y tenemos un camino maravilloso delante de nosotros, de hacerse como nosotros queremos y de hacer un mundo homogéneo a nosotros mismos, un mundo más justo, más bonito, más vivible, donde la creatividad encuentra toda la solución a los problemas que se encontramos y tenemos conciencia que tenemos creatividad para solucionar los límites que la naturaleza le pone. La creatividad es por superar los límites que nuestra naturaleza nos pone, porque la naturaleza es finita y nosotros somos infinitos, y por llegar, por unirlo, el finito con el infinito, es la creatividad. Y cada vez que el ser humano supera un límite, yo digo siempre, hace experiencia de divino. Pensamos que lo que queremos es un sueño. Sí. Y por tanto vemos así que nuestra realidad siempre es finita. Sí, esto que dice Laia es así. Aquello que nosotros deseamos naturalmente, pensamos que es un sueño que no se puede realizar. Yo he visto el contrario. Y he visto también que todo el desarrollo de la historia fue gracias a aquellos pocos seres humanos que han creído en su sueño, en su deseo, y se han jugado la vida por realizar aquello que pensaban. Y por eso el mundo se ha desarrollado. Es aquello que podemos hacer también nosotros. Sí. Esto es lo que dices tú, ¿no? Que tenemos que hacer un acto de fe en nuestro deseo, abrir el horizonte y cambiar y caminar autocreándonos. Sí. Y tú dices, si no, la vida es un velatorio. Sí, es así. Sí, esto es aquello que yo intento.
reducido al mínimo, mi mensaje es esto. Hasta ahora te han enseñado a creer en Dios, por tener un poco de esperanza, Esto siempre es importante, creer en Dios, no lo quito, pero te pido de creer en ti mismo, en los demás. No es suficiente creer en Dios, se tiene que creer en uno mismo y también en los demás. Creer que cada ser humano desea aquello que deseo yo y por tanto es bueno, no es malo. Esto es la manera también de poner las bases para la comunicación, para acoger, porque si tú piensas, si tú crees en ti mismo y tú piensas que todos los seres humanos sienten lo que sientes tú te abres a la comunicación, a la acogida. Y cada ser humano que tú encuentras es una sorpresa, una novedad. Tú vas a abrirte a ellos y a acoger verdaderamente su originalidad. Si tú no haces esto, la vida es, como has dicho, un velatorio. Es esto, sí. Ya estamos muertos antes de empezar a vivir. Tenemos que empezar a vivir. Y la vida es una cosa maravillosa. Vivimos sin saber por qué vivimos, sí. Y por eso nos da miedo la muerte. Sí, si la muerte es un velo pietoso. Espera, voy a decirlo en castellano. Me parece que se ha entendido perfectamente. Sí. Un velo pietoso de una vida sin sentido. Y siempre cuando yo hablo con el Creador, me pongo en silencio, en oración, con la comunicación con el Creador, y mira, tú las cosas las has hecho bien, pero nosotros lo hemos comprendido muy mal. No sé si podría estar otra manera de hacerlos tú y de comprenderlo nosotros. Pero aquí estamos. Estamos en un punto donde la cosa maravillosa es esta, que yo veo como presencia de Dios, como energía, la energía que sigue haciendo viva la vida y la esperanza, que es esta, es el deseo de ser, el deseo, aunque cuando nosotros lo tomamos como sueño, pero el deseo de una vida feliz, realizada, completa, donde todo es armonía, donde todo es comunicación, donde todo tiene el gusto de ser Él, porque siendo Él puede comunicar con todo. Bien, esto es aquello que mantiene la vida en el mundo, viva esto que nosotros todavía creemos un sueño, una ilusión, es para mí la energía que mantiene la vida en el mundo. Porque esto siempre tenemos la esperanza y también cuando preghiamo, come dice preghiamo, bien, también yo pienso que en el sottofondo, nel trasfondo, sí. se quiere decir esto, que mi esperanza, que mi sueño, que mi deseo se pueda cumplir. Por eso vamos a pregar. Pienso, ¿no? Bien, hasta que está en el mundo este deseo, la vida sigue. Bien, ahora creer que este deseo que tenemos dentro de felicidad, de plenitud, de armonía, realizar esto es nuestro scopo, si dice tarea, scopo. Sí, nuestro trabajo. Nuestro trabajo aquí. La vida es la posibilidad de elegir de vivir para siempre. El sentido de la vida está exactamente en esto, de intentar, de poner en nuestra realidad, de hacer real aquello que está escondido en nuestro deseo y por tanto como sueño abstracto todavía. No, ponerlo en la realidad, porque este deseo es la voluntad de Dios, la famosa voluntad de Dios es nuestro deseo, ¿sabes? Nuestro deseo es la voluntad de Dios. Esto es aquello que podemos hacer.
Tu definición del ser humano, al menos en las últimas charlas que diste en Italia, era inocente, Sí, con capacidad de autocrear, con total autonomía y libertad. sí. Casi nada. Sí, y siempre mi visión es esta del ser humano, por eso antes he dicho que es espléndida, es maravillosa, porque es la visión de un ser bueno. ¿Sabes por qué? Porque todos quieren ser acogido y amado. No puede ser malo aquello que tiene el deseo de ser acogido y amado, no puede que ser uno. Y que cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere ser y la creatividad por poderlo realizar. Esto es mi visión del ser humano. Es mi visión, pero si vosotros me preguntáis dentro de vosotros si yo estoy diciendo cosas extrañas o se corresponde verdaderamente a vuestro deseo, yo estoy segura que mi palabra corresponde a vuestro deseo. Puede ser que la diversidad está en esto. Yo lo creo posible realizar el deseo en esta tierra, en este tiempo. Mi deseo, yo lo creo. Y siento que mi tiempo, mi vida es por esto. Puede ser que vosotros no lo creéis, pero pobrecito de vosotros. Es importante hacer este salto de fe en uno mismo, en su deseo, hacer estos saltos. Siglo XXI, Ángela, será el siglo, tú hablas de nueva conciencia, no tú únicamente estás hablando de nueva conciencia, se está hablando en general de nueva conciencia. En este siglo XXI, realmente será místico, será realmente se está dando, lo vas viendo tú, este adelanto. Sí, y no sé que lo ha dicho que el siglo XXI o estará místico o no será, pero yo pienso que ha tenido una intuición muy buena, porque yo tengo 73 años, bien, y soy 66 años que yo hablo a la gente más o menos así. Pero sí, la gente me escuchaba con esperanza, como una cosa muy bonita, como una pequeña fábula, ¿cómo se dice? Como una fábula. Sí, un cuento, que era muy bonito, ma un cuento. Da 3 años a esta parte no me escucha como un sueño, como una fábula, me escucha con una postura diferente, come se fuese pronta, come se quería sentir aquello que yo digo. Esto es da 3 años a esta parte, la postura de la gente ha cambiado. Y por eso yo tengo cada vez que hablo más esperanza, porque la gente es como si fuese preparada de escuchar aquello que yo digo y en alguna manera ya pronta a hacerlo. Bien, yo espero que también vosotros estéis en esta postura. Por lo tanto, es cierto que la crisis nos va a ayudar. Sí, porque mira, uno tiene que contar su libertad, su dignità, su creatividad, su la propia creatividad, si no, ahora no hay ídolo, ningún ídolo, ningún Dios, ningún ídolo, ningún político, nessuno, come dice? Ningún político que le puede dar una ayuda. Es verdaderamente la fe en nosotros mismos y en los demás de la gente que sufre, que puede darle esperanza. Esperanza de coger en mano nuestro futuro, nuestro destino. Esto lo podemos hacer, pero sin resignarse, resignarse. Esta es una postura que no es digna de ser, aunque se una pietà cristiana le ha formado un poco en esto, pero yo no la riconosco, la dinámica del ser humano. La dinámica del ser humano yo la riconosco como creatividad, verdaderamente, libertà, creatividad, acción, arte, todo aquello que no reconocemos bueno, ¿sabes? Aquello que ya reconocemos bueno y bello.
porque ya lo reconocemos. ¿Y por qué lo reconocemos? Bueno y bello, porque lo reconocemos que es nuestra posibilidad, es nuestra dimensión, es nuestra propia dimensión. Tú siempre afirmas, fíjense, siempre afirmas en los momentos que estamos, que la vida es un gusto y que eres feliz de vivir. Sí. Aunque podrías haber escogido no serlo. Sí, sí. Para mí la vida es un gusto extraordinario y soy feliz de vivir y espero de ayudar a toda la gente que encuentro a gozar de su vida, a aprovechar, a gozar de su vida, a aprovechar de su vida para ser cada día más feliz. Esto, pero es una elección mía, porque la experiencia mística que he tenido me ha hecho ver la posibilidad, pero yo la he cogida como mía posibilidad y como posibilidad de todos los seres humanos. Podía no haberla cogida así, haberla vista como en un film. La he cogida como mi realidad. Cioè, he cogido aquello que he visto como la realidad posible mía y he asumido la responsabilidad de hacerla real en mi vida y de comunicarla. Yo puedo hacerla real en mi vida, a los demás puedo comunicarla. Está a vosotros, a cada uno de vosotros, realizarla en su vida. Bueno, gracias Ángela como siempre y por contestar todas mis preguntas, que además ella no las sabe nunca, siempre es improvisado. Y entonces yo pienso que vale la pena si hay alguien en el público que quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. Sí. Cuando hablabas de escoger una persona que me permitiera ser feliz, a mí me ha venido a la cabeza que creo que tenemos la suerte en estos momentos de vida que haya mucha más libertad. Y realmente a veces tenemos la suerte de tener una pareja que nos ama y que nos acepta como somos. Pero entonces somos nosotros mismos los que por miedo a que nos abandonen renunciamos a expresarnos, a comunicarnos libremente. ¿Cuál es tu mensaje en esos casos? Muchas gracias. De no renunciar nunca a ser sí mismo, porque allí verdaderamente se pierde el afecto que uno busca, se pierde, porque cuando uno renuncia a ser sí mismo ya no da nada al otro, se va a romper. La única manera per mantener una pareja junta es expresarse verdaderamente y que el otro puede comprender esto, es claro, a los dos poner la pareja proprio ponerla en esto, en la sinceridad de manifestar aquello que pasa dentro de ti. Con este convencimiento también, que aquello que pasa dentro de ti es aquello que tú puedes dar al otro, el otro a ti. Cioè, ¿entiendes? Se tiene que mover, se hacen las parejas porque uno está enamorado del otro, pero sobre todo porque uno quiere hacerse como es el otro. Es una gara, como se dice, una gara de adecuarse. Ahora me he perdido. Sí, de adecuarse al otro, de hacerse como el otro te quiere. No. ¿De adecuarse? Adecuarse. No, tiene que ser tú mismo, es el espacio de expresión de la realidad diferente de los dos, porque si uno mira en profundidad, ve que cuando se ha enamorado del otro, se ha enamorado de la diversidad, por esto ha elegido aquello y no lo otro, ¿entiendes? Y de la diversidad. Y después el camino que se hace es hacerse parecido. Esto es tremendo. Seguramente la pareja se va a romper en esta postura. Si la pareja se pone en la libertad de expresar aquello que uno es y mantiene esta comunicación, la pareja no solo se mantiene, se enriquece, diventa algo extraordinario. ¿Qué hacías cuando rechazaban tu mensaje de amor? ¿Qué hacía yo cuando rechazaba mi amor? Sí, seguro que algunas veces tu mensaje ha sido rechazado, no ha sido entendido, ha sido... Sí, me decían que era un poco loca.
me acostumbré a esto, ¿sabes? Pero sin darme cuenta y siguiendo a comunicar este mensaje, hasta que, mira, te voy a contar una pequeña cosa. Yo he luchado mucho con la autoridad eclesiástica, sobre todo porque dice, sí, aquello que tú dices es cristiano, pero herético. Es un cristianismo herético. Y por eso siempre han tenido, por un lado, interés, por el otro, muy, muy lejano por esto. Ahora, recientemente he encontrado al mi obispo por una cosa que tenemos que hacer con los dos y me ha dicho, usted será contenta, ahora tú serás contenta que tienes un papa que habla como tú. Y yo le dije, ¿y tú? Y yo digo, yo sí, feliz. ¿Y tú? Él me dice, tendría que ser contento, pero esta postura de este Papa revoluciona también de tantas las cosas que estamos desorientados. Ecco, bien. Es un poco aquello que he dicho antes. Antes rechazaban mi visión, mucha gente, no todo, gracias a Dios. Pero c'era un rechazo general de este mensaje porque era demasiado bonista, come si dice? Sí. E che non pedía responsabilità del governo del mundo, del governo de uno mismo. Por eso era un poco fantástico, un poco femenino. Yo he seguido haciéndolo siempre, hasta que ahora, como he dicho, parece que la gente está pronta a hacerlo, ya tiene la exigencia de este mensaje. El obispo me ha dicho así, que estoy contenta que está un papa que habla como yo. Y me invita a hablar del papa. Yo no lo conozco el papa, lo conozco como nosotros. No lo conozco más. ¿Qué puedo decir del papa yo? Aquello que hoy leo de los periódicos, no lo conozco personalmente. Estoy solo contenta de aquello que dice. Parece que la gente me invita, lo oscuro, me invitan a hablar de él, que yo no lo conozco, sino como él. Gracias. De acuerdo con la energía, creo que esto daría para no estoy de acuerdo con la energía, pero daría para otro debate más complicado. Lo que sí que he apuntado es que usted ha dicho que no necesitamos maestros con un no rotundo. Nadie puede ser maestro de otro. A usted nadie le ha enseñado. ¿Usted se considera una persona libre? Gracias. Sí, se ninguno a mí me ha enseñado. No, yo he visto la posibilidad, la experiencia mística mía fue esta, de ver la posibilidad, ver que aquello que era el deseo del ser humano, en aquel caso el mío, era mi posibilidad. En esto, que aquello que era mi deseo era mi posibilidad. Y yo me lo he creído, y he elegido de hacerme responsable, de realizar en mi vida aquello que he visto como posibilidad. Esto. En esto fue esto, no sé cómo decir, es ver, empezó por una experiencia mística que es ver la posibilidad, pero yo podía creer en esta posibilidad o no. He elegido de creer y he asumido la responsabilidad de hacerlo en mi vida. Esto es muy importante. Sí, yo me considero una persona libre, porque toda la vez que he encontrado obstáculos en mi vida, he intentado de superarlo. Y nunca he renunciado a expresar aquello que yo siento. Por eso la libertad para mí es ser dispuesta a la muerte, ma no renunciar a mi visión del ser humano. En esto yo concentro la libertad. Yo copié exactamente, que quizá no lo has acabado de precisar hoy. Necesitamos maestros que ya responden rotundamente, no, nuestra experiencia es única. Escúchate y decide qué quieres ser y después podrás gozar de todos los maestros, sí. Y serán una riqueza, no un condicionamiento.
Sí, sí, Pienso este que es el con esto pasado, es- justo. sí, queda más delimitado lo que ella quería expresar en aquel momento. Es decir, Ángela siempre es provocadora. Gracias por la maravilla de tu ser, en expresión y dinámica de los otros. Una pregunta que tengo para ti. ¿Algún día veremos tus cursos de Dar Esperanza al Futuro en Barcelona? Ya lo hemos hecho una vez y se puede hacer otra vez también. ¿Por qué no? Aquí lo hicimos. Y lo hicimos aquí. 2007 debería ser. 2007. No me acuerdo, pero ya lo hemos hecho, sí. Muchas gracias. Gracias. Y tal vez la pregunta que voy a hacerte, tal vez ya la sé, pero nunca he tenido la oportunidad de preguntárselo a alguien que ha tenido una experiencia mística. Entonces te lo pregunto, ¿qué es una experiencia mística? Sí, mi definición, ¿qué es? Mucha gente te dirá otras cosas. Yo te digo mi definición de la experiencia mística. Ver tu posibilidad. Ver tu posibilidad. Esto es ver. La experiencia mística que viene, es como un don que viene de afuera. Tú interagisci con esta experiencia mística diciendo sí o no. La experiencia mística se hace real cuando uno la coge, la cree y se asume la responsabilidad de realizarla en la historia. Para mí la experiencia mística es esto. Para mí, no sé, para los demás. Ante todo, muchas gracias por todo lo que nos has comunicado. Estoy muy de acuerdo. Pero especialmente me has confirmado algo que siempre pensaba, y es la conciencia nuestra, la importancia de nuestra conciencia, sobre todo en nuestras decisiones. Y lo de consultar, pues a veces me he encontrado ya personalmente, pues a lo mejor consultas algo y no estás de acuerdo, y al final pues eres tú la que tienes que decidir. No, te puedes equivocar, pero no se puede equivocar él. Entonces esto te lo agradezco muchísimo. Y bueno, tantas cosas que has dicho sobre la energía. Cuando has hecho has dicho que la energía no contaba o no con la relación o algo así, si no he entendido mal. Entonces, mi pregunta me ha venido así. Cuando una persona tiene relación con otra, hay una relación, en el fondo hay todo energía, digo yo, no sé. Hay una relación, la relación Cualquier cosa. se tiene que ser vivo por tener una relación. En la vida hay también energía. Sí. Está en el fondo de todo, digo yo, no sé. Porque es una palabra, como has dicho, que actualmente está, de moda. Io ho precisato, per me l'energia vital è il deseo, è il soffio divino, è l'aliento divino che corrisponde al deseo de ser en el ser humano. Cioè che esto mantiene la vita nel mondo, es la nuestra energía, cioè che viene da fuera y que se vive dentro, como se vive fuera, como el socio de Dios, al viento de Dios, y que nosotros como fuerza vital y como deseo de ser, que es más distinto que la fuerza vital, el deseo de ser tú. ¿Sí? Por eso se personaliza, esto se personaliza, no es indeterminada, porque la energía es indeterminada. Es el lenguaje, Bien. Se personaliza, se determina. Sí. No sé si nos podrías hablar de tu experiencia mística. Un poco más alto. De tu experiencia mística, no como descripción, sino cómo lo sentiste, o dónde lo sentiste. Dunque, l'esperienza mistica copre todo, il sentimento e la razón. Es una experiencia complessiva que tú vives con todo tu ser, intelectual, espiritual, físico, con todo tu ser. Y tú es como encontrar, experimentar aquello que tú ves. Es difícil expresarlo, porque también yo digo, hay visto y hay cogido.
no es solo así, es como hacer parte de aquello que tú ves y que eliges. Es como si tú creas, si uno en aquel momento también crea aquello que ve y aquello que elige. Es muy difícil de describirlo, es crear también aquello que tú ves y aquello que tú eliges. Es muy difícil, pero es esto. Pero yo pienso, mira, la experiencia per incontrare il linguaje, per expresar esto que he vivido, ha encontrato el lenguaje del arte. En el arte. Dell'arte. Por una similitudine, muy lejos, pero una similitudine es l'innamoramento. La similitud es el enamoramiento. Es que como que hablas para allá, si acaso. Sí. Porque el micro entonces no sí. llega. No sé se cioè, como lenguaje aquello artístico, como similitudine de aquello que uno vive es el enamoramiento, que es ver más allá de la realtà, pero es la vera realtà. Más allá de la realtà, tú sabes que es la auténtica realtà. Para esta escucha de nuestra voz original o de nuestra originalidad, ¿cuáles serían para ti las, digamos, herramientas esenciales y cómo discernir las distintas voces que podamos tener dentro, aprendidas o condicionadas, cómo discernir aquellas que es realmente nuestra voz original? Es un trabajo porque estamos muchos condicionados, pero yo propongo un pequeño Programa. Sí, instrumento. Ejercicio. Es escoger aquello que te gusta más. Si no te satisface, cambia, me hay equivocado, voy a intentar otro, siempre con esto, aquello que te gusta más, hasta que aquello que te gusta te llena. En aquel momento tú has cogido lo que tú querías. Gracias por tu intervención, que siempre se ofrecen cosas nuevas, muy interesantes. Y era para decir que ayer veía un vídeo sobre meditación vipassana y me pregunto si tú estás de acuerdo en integrar técnicas que vengan de otras tradiciones religiosas. Porque a veces son técnicas limpias, ¿no? De imágenes, de cosas que estamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, y de golpe pues te hacen experimentar esto de conectar también con el maestro interior o con el amor, la plenitud, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? Sí, yo estoy de acuerdo con todo aquello que te ayuda a reflexionar sobre de ti. Todo aquello que te ayuda a reflexionar sobre aquello que pasa en ti, me parece bien. Cuando has dicho lo del maestro, has dicho primero contacta contigo, con lo que quieres y sientes y toma la responsabilidad de hacerlo, y luego ya te podrán ayudar, porque si no es condicionado. Si lo puedes leer un momento. Es que Ángela es provocadora y como que yo también me gusta provocarla. Por eso siempre decimos que el pensamiento de Ángela necesita, pues esto, debatirlo, preguntarlo. Sí. Seguro que muchos de vosotros pues os iréis a casa diciendo, pues con esto no estoy de acuerdo, con esto es lo que es. Yo al principio también pensé, uy, ¿qué me explica esta señora, no? Y poco a poco pues hemos ido profundizando, ¿no? Y evidentemente cada uno tiene que coger siempre de las personas aquello que realmente está en su deseo, ¿no? Entonces decía, necesitamos maestros espirituales, era mi pregunta. No, nuestra experiencia es única. Escúchate y decide qué quieres ser, y después podrás gozar de todos los maestros, Sí. y serán una riqueza, no un condicionamiento. Esto. Quería saber dos cosas. Una, si tu intercambio con intelectuales también ha sido con intelectuales mujeres, ¿no? Porque como el pensamiento masculino ha sido el que te confronta. Y yo pensaba, por ejemplo, en Luis Amurano o en Luis Igaray, que son filósofos que también han hablado de lo divino. Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿qué papel tiene, digamos, tu diferencia de ser mujer en esta otra teoría, digamos, que parece ser
confrontado sobre todo con el mundo masculino, porque fue así. Recientemente, 2 años antes, me he confrontado exactamente con el pensiero femenino, con la Morava, el grupo de la Morava que ha dicho ella. Y me sorprendió mucho porque fue un grupo que inmediatamente ha cogido mi visión. Inmediatamente estaba muy pronta a esta visión y fue un gozo grandísimo para ellos y para mí, porque era la primera vez que encontraba un grupo de ser humano, en este caso mujer, que comprendía exactamente aquello que yo estaba diciendo. Y por tanto nació una colaboración con este grupo que se vemos siempre a Orvieto una vez al año. Esto es aquello que pasó. ¿Qué es para mí la diferencia de la mujer y del ser humano? Antes todo somos seres humanos, pero con experiencias diferentes. Y yo pienso que la mujer en la historia, sin palabra, ha mantenido la esperanza en el amor. Esto es para mí es el contributo de la mujer en la historia. El hombre ha hecho la historia como ha podido, pero el mantenimiento, la esperanza que la historia llega a un punto donde se puede vivir el amor, esto es el contributo de la mujer, aunque cuando no ha hablado, porque durante los siglos no ha hablado. Ahora es el momento que tienes que hablar porque esta visión se haga proyecto y se haga realidad. Esto es aquello que... Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, Ángela, porque aún nos falta la voz de Lidia y así acabaremos. Porque así se acaba en belleza. Exacto, en este belleza, arte que tú decías. porque Lidia me hace comprender el arte, que es el lenguaje que expresa nuestra esperanza. Pues muchas gracias. Només de cantar-vos una cançó amb moltes ganes per celebrar que aquesta llum que convoca l'Anna per ser... Ai, l'Anna. L'Àngela per ser conscient per qui som i us canto una cançó del Llibre Vermell que es diu Volorum Regina,